están? Deseamos de todo corazón que este sea un tiempo que Dios utilice para hablar a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y que este sea un momento también preciso para levantar un tiempo de oración a Dios. Bienvenidos. Descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. ¿Qué harás en mí, en mí, en mí? Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe Señor, llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en este hermoso día que el Señor nos regala? Espero que la paz, que la bendición del Señor te acompañen allí donde estás, aunque te encuentres solo, sola, acompañado con tu familia. Allí está la presencia del Señor. Y dile a la persona que está a tu lado, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cómo van las tareas en casa de los que están trabajando en casa, de los que están ocupados en las actividades de la casa, los jóvenes estudiando, los niños estudiando desde casa? Estamos orando por ustedes, hermanos, y también estamos orando por los hermanos que tienen que salir a trabajar. Algunos sabemos que trabajan desde la calle o en la calle, consiguiendo el pan de cada día, y otros que tienen que salir a sus empresas. Y por todos mis amados queremos decirles en esta mañana que estamos orando para que Dios les esté protegiendo, guardando y bendiciendo en su entrar y su salir. También les invito a que oremos por nuestros hermanos y hermanas que están en este tiempo pasando prueba porque se encuentran enfermos, porque tienen a su padre, porque tienen a un familiar enfermo en la cárcel. Oremos los unos por los otros, ¿cierto? Como dice la palabra, que hay que sobrellevar la carga los unos de los otros. Vamos a orar en esta mañana poniendo este tiempo en las manos del Señor, y también te invito a que tu corazón esté muy dispuesto para recibir esa palabra que Dios tiene para ti. Soberano Dios, creador de los cielos, de la tierra, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo para darte gracias por regalarnos, Señor, este hermoso día, por regalarnos, Señor amado, tus bendiciones. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad. Señor, en esta mañana aquí está tu pueblo reunido en tu nombre. Estas personas, Señor, que van a escuchar esta palabra, oramos para que esta palabra les edifique, les consuele, les traiga esperanza, les traiga gozo en medio de sus problemas, en medio de sus vicisitudes, Señor. Bendice, Señor, en esta mañana aquel Padre que tiene un corazón dispuesto para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles de un tema que he titulado Descansando en la soberanía y en la esperanza que Dios nos da. Y el texto que vamos a estar leyendo se encuentra en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 31. Esta lectura que voy a hacer, la voy a hacer desde la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Él es Señor. El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita, ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hermosa la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga por medio de ella. Allá descansando en la soberanía y en la esperanza que Dios nos da. ¿Cuál ha sido el clamor de muchas personas? Como lo fue también el clamor de Israel cuando decía: ¿cómo puedes decir, oh Jacob, que el Señor no ve tus dificultades? ¿Te identificas con esto que el pueblo de Israel estaba viviendo? Muchas dificultades hemos vivido, has enfrentado en la vida, y de muchas situaciones de las que solamente ves un panorama sombrío y oscuro y dices: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? No veo que el panorama se vuelva favorable a mi situación, y por lo que veo todo es cada día peor.
Estas circunstancias también las vivió el salmista cuando en el Salmo 22, 1 al 2 decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Son las palabras que salen del corazón de un hombre abatido, de un hombre preocupado, de un hombre que ve grandes problemas. Pero hoy quiero decirte, o tienes un gran problema o tienes un gran Dios. Y la palabra nos deja ver la debilidad humana y la expresión de esos hombres y del pueblo de Dios, expresándole cómo se sentían. Por eso hoy, como humano, tú tienes el derecho de expresarle a Dios tus debilidades, de expresarle a Dios tus fragilidades, de expresarle a Dios tus problemas y tus cargas. Pero Dios no solamente quiere que tú te quedes expresando esa queja y esa situación que estás viviendo, sino que también escuches lo que Él te dice con respecto a tu situación. Porque Dios no dejó al pueblo de Israel en esa zozobra. Dios no dejó a su pueblo allí en ese quebrantamiento por su situación, por su carga y por su dificultad. Porque déjame decirte que el pueblo de Israel estaba desesperanzado cuando comenzaba una transición de haber vivido en el exilio por causa de su pecado. Pero ahora iban a experimentar la liberación. Y llega a través del profeta una palabra de consuelo. Y esa palabra de consuelo es la que en esta mañana Dios quiere que tú y yo tengamos en cuenta. Porque hay nuevas fuerzas, porque hay esperanza para aquel que creen en el Señor, porque hay descanso para aquel que viene a Él, porque Dios es un Dios soberano, es un Dios que todo lo puede. Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y por ser el pueblo de Dios, ellos reclamaban la presencia de su Dios, de su Señor, ya que Dios había prometido a su pueblo cuando le sacó de Egipto que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo y que Dios los conduciría y que Dios les guiaría en todos sus caminos. Dios aún sigue vigente y sus promesas siguen fieles. Porque no importa si estás pasando por esas circunstancias adversas y difíciles en tu vida, el Señor está contigo. Él es tu ayuda, Él es tu socorro. Y el profeta Isaías entonces hace unas preguntas retóricas. Y estas preguntas dicen: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Isaías le está diciendo a Israel: oh Israel, oye, entiende que Dios es ese Dios grande, soberano, majestuoso, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que les formó a ustedes, el que aún permitió que estuviesen esclavos en Egipto durante aproximadamente 400 años, pero Él se manifestó con su mano poderosa y de allí los libró, de allí los sacó y los condujo en el desierto, librándoles de los peligros que podían encontrarse en medio del desierto, y les introdujo a la tierra, aquella tierra que fluye leche y miel. Entiende, Israel, oye, Israel, que ese es el mismo Dios, porque Él no cambia. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de hoy por los siglos de los siglos. Y luego dice el profeta Isaías: Él nunca se debilita ni se cansa.
óigalo bien, Dios nunca se debilita ni se cansa, porque Dios es omnipotente, porque Dios es todopoderoso. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y el profeta Isaías declara quién es Dios para su pueblo Israel. Y les dice entonces que deben fijar nuevamente su atención, su fe y su confianza en Él, porque Él es soberano. Y luego entonces aquí, en estos versículos que siguen, da una palabra de esperanza. Es una palabra de motivación para el pueblo de Israel y también es para ti y para mí en esta época. Él dice en el versículo 29, Él da poder a los indefensos. Como dicen otras versiones, Él da fuerzas al cansado y fortaleza a los débiles. Y por eso Él dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Se acuerdan ustedes la situación del apóstol Pablo cuando él había sido atormentado por un aguijón en su carne? Y dice que por 3 veces le había pedido al Señor que lo librara, que lo sanara, que le hiciera libre de esa opresión en su cuerpo. Y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entonces dice, de ahora en adelante me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque el Señor declara también por medio del apóstol Pablo, que Dios ha tomado lo más débil del mundo para avergonzar a los más fuertes. Sí, estás pasando por momentos de debilidad y de fragilidad y sientes que vas a desfallecer, que tu vida va a fracasar. Pero en esta mañana el Señor por medio de su palabra nos dice que Él quiere hacerse fuerte en tu debilidad. Por eso tienes que abrir ese corazón a su palabra y a Jesucristo nuestro Señor. Porque por medio de su Espíritu Santo, Él da poder. Él da poder. Y recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. La obra que nos ha encomendado aquí en la tierra. Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y aquí vamos a mirar entonces que coloca una metáfora. Dice que los jóvenes se debilitan y se cansan, y que los hombres más jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán como las alas de águila. Entonces encontramos esa metáfora que de la que el Señor habla entre las fuerzas del hombre y las fuerzas que Dios da y la renovación que Dios da como la renovación que tiene el águila. Cuando somos jóvenes, me acuerdo de mi juventud, de los 17, 18 años, me acuerdo yo que todos los domingos jugábamos toda la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6 casi, hasta que ya oscureciera por la noche. Y cuando llegábamos a la casa, mi mamá regañaba y decía, toda la tarde, todo el tiempo ustedes jugando, ¿es que acaso ustedes no se cansan? ¿Cierto? Y los jóvenes no se cansan a veces, por eso tienen esa fuerza, ¿cierto?, para poder hacer muchas tareas, para poder correr, hacer deporte y muchas cosas. Aunque hoy día hay muchos jóvenes que viven cansados todo el tiempo, pero aquellos que tienen una buena salud, son enérgicos, no se cansan tan fácilmente. Me acuerdo que mi mamá decía, ¿es que ustedes acaso no se cansan? Bueno, porque éramos jóvenes, pero ya a esta edad ya no es lo mismo. Ya corremos
10 minutos y estamos cansados porque no tenemos una disciplina deportiva. Nos cansamos fácilmente. Y aquí el profeta coloca entonces ese ejemplo y dice que hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los que son hombres jóvenes caen exhaustos. Pero dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y estas fuerzas de las que está hablando el profeta Isaías no se refiere tanto a esas fuerzas físicas que tienen los jóvenes, más bien se refiere a las fuerzas espirituales. Aquellas fuerzas que se agotan y se quieren disminuir cuando enfrentamos grandes problemas en la vida. ¿Qué puede significar esta palabra para ti? Esta nueva fuerza no es física, sino interior. Es el poder de Dios para reanimarte en medio del cansancio y de la debilidad que viene por los afanes de la vida y por las cargas que te da el ir y el venir en la vida. Pero también esta nueva fuerza es la capacidad de poderte sobreponer y levantarte por encima de cualquier dificultad. Y entonces Dios nos sostendrá, porque estaremos viendo al invisible, al grande, al soberano, de aquel que nos ha prometido que nos dará nuevas fuerzas. Y dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán tan alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo sé que cada día tú te levantas y te esfuerzas por un futuro mejor. Te esfuerzas por sacar adelante tu proyecto de vida, tu familia, tu empresa, tu comunidad y aún esta nación. Porque nosotros tenemos sueños, porque nosotros tenemos propósitos en la vida, porque nacimos para la gloria de Dios y nacimos con buenos propósitos. Por eso en este tiempo, si te has cansado, te has debilitado y los problemas te han llevado a rendirte para que no sigas luchando por tus sueños y por sacar adelante lo que Dios te ha encomendado, hoy es el día en que vengas delante del Señor, creyendo de que Él te da descanso. Y además de ese descanso, Él pone en ti esa esperanza gloriosa de poder ver cumplidos los propósitos y los sueños de tu vida, porque el Señor te da nuevas fuerzas. Esa nueva fuerza es la capacidad espiritual de seguir adelante sin fatigarte a pesar de las tardanzas de Dios. Porque muchas veces, como el pueblo de Israel, decimos: Señor, te has olvidado de mí. Señor, tú me has prometido bendecirme, sacarme de esta situación, pero todavía sigo luchando, todavía sigo enfrentando estas adversidades. Porque muchas veces cuando vemos que Dios no nos responde a nuestra manera, ni en el momento que esperamos, allí desfallecen nuestras fuerzas y pensamos que Dios no está, que Dios no se siente. Pero en medio de esa tardanza, Él nos sostiene, porque una vez más estaremos viendo como al invisible. Necesitamos entender que pase lo que pase en tu vida, Dios tiene el control, porque Él nos da la esperanza. Se vale la pena, así como seres humanos, ser frágiles, débiles. También se vale la pena entender de que Dios nos da la fortaleza y la esperanza gloriosa. Porque Dios quiere que tú y yo no desmayemos, sino que sigamos construyendo cada día para ver un mundo mejor, para ver una sociedad mejor, para ver
nuevas oportunidades de vida. Y alguien, profesor llamado Fernando Abilio Mosquera, escribió acerca del tema de la utopía y la esperanza. Y él, definiendo la utopía, dice: considero que utopía es una construcción intelectual colectiva o individual que procura desde la racionalidad creativa construir una sociedad mejor y más justa. ¿Has hablado de este tema de la utopía? Quiero seguirte hablando de este tema porque la utopía transporta al hombre a un mundo ideal, donde lo imposible se hace posible, superando así lo que afirmó Goethe: vivir en el mundo ideal consiste en tratar lo imposible como si fuera posible. ¿Y es que acaso la Biblia no nos enseña a nosotros también cuando el Señor nos dijo? Jesús en Mateo 19:26, que expresó que para Dios todo es posible, y en Marcos 9:23 también expresó, el cual dice: al que cree todo le es posible. Y con estas declaraciones la utopía abre camino en el pueblo de Dios, porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. La utopía es constructivista, es decir, se encarga de construir un edificio ideal de posibilidades. Cassirer señala las tareas que le competen a la utopía y dice que la gran misión de la utopía no consiste sino en hacer lugar a lo imposible. De tal manera que la utopía y la esperanza se entrelazan y se dan la mano para que tú y yo sigamos confiando en que aquel que prometió cumplirá. La esperanza, mis amados, tiene su fundamento en la verdad, porque Dios es verdad, la cual es el fundamento de todo lo que existe. Tú tienes que creer, y tienes que creer lo que la palabra dice en cuanto a la fe, que al que cree todo le es posible. Es por esta razón que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento la esperanza se fundamenta en Yahvé, en Dios, en Cristo, el cual es la verdad en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, porque ese es Dios. Él es la verdad. Él es la verdad. Y con esta verdad fue que el pueblo de Israel construyó su historia. Y es por medio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra que la iglesia también en este tiempo extiende y promueve el reino de Dios. Construye sus ideales, esos ideales utópicos. Vale la pena soñar porque Dios está con nosotros. La iglesia de Jesucristo debe estimular la creación de utopías, de sueños, de ideales, con base en la fe que tiene en Dios y en la esperanza que ha depositado en Él. Pablo llega a decir: yo sé en quién he creído. Y si te encuentras pasando por momentos difíciles, el Dios en el cual tú has creído es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Llegó a expresar: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Dios está con nosotros. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra ayuda. Por eso esa nueva fuerza que Dios nos da, como digo, no es esa fuerza física. Queremos tener sí fuerzas físicas para seguir adelante, sacando adelante nuestros proyectos y nuestros propósitos. Pero nos vamos debilitando, este cuerpo se va debilitando. Pero aún la palabra llega a decir que aunque nuestro cuerpo exterior se va debilitando, no obstante el interior, nuestra vida espiritual se va renovando cada día más en el Señor Jesucristo.
Salmista llegaba a decir: ¿por qué te afanas, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pero ese esperar en Dios no significa quedarse quieto, no significa tener una actitud pasiva, porque esperar en Dios significa dar pasos de fe. Significa orar creyendo que en aquel en el que estoy tocando la puerta, en su momento abrirá esa puerta. Porque Él declara en su palabra que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, como les dije, esperar no es una actitud pasiva, es tomar decisiones creyendo en Dios. Así que hoy hay nuevas fuerzas en Dios para ti que necesitas un milagro. Nuevas fuerzas para tu corazón abatido, para el que está desesperanzado y para ti que has esperado pacientemente. Hoy hay nuevas fuerzas en el Señor. Hay nuevas fuerzas para ti. Por eso cuando cantamos esa canción que dice: los que esperan en Jehová, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las alas de las aves, las alas de las águilas levantarán, ¿cierto? Y correrán. Dios es quien te levanta, Dios es quien te socorre, Dios es quien te ayuda en este tiempo. Así que en esta mañana, como el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel: ¿no has oído? ¿Acaso no has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Eterno, el Creador de toda la tierra. Dios nunca se debilita ni se cansa. Por eso las fuerzas que Dios quiere darte son unas fuerzas que han de permanecer para ayudarte a prevalecer. Hoy dile al Señor cómo te sientes. Si te sientes débil, si te sientes cansado, si te sientes sin fuerzas. Hoy cree que el Señor ha venido a tu encuentro y hay una promesa en su palabra. El Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Hay descanso en el Señor porque Él es soberano. Hay descanso en el Señor porque Él da fuerzas al cansado. Por eso echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Te invito a que te tomes un momento allí donde estás y cierres tus ojos y abras tu corazón y tus labios y permite que la presencia del Espíritu Santo de Dios empiece a tocarte en esta mañana, a correr por todo tu ser como ríos de agua viva. Y dile en esta mañana: Señor, hoy vengo delante de ti. Hoy me postro delante de ti, Señor. Hoy postro mi cuerpo. Hoy postro mi humanidad, Dios. Y vengo ante ti como lo que soy, frágil, débil. Oh Jesús, en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo hoy se haga fuerte en mi debilidad. Como le dijiste al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy estás delante de aquel que todo lo puede. Hoy estás delante de aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, su plenitud y todos los que en él habitan. Estás delante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Delante de aquel que en medio del sufrimiento del pueblo de Israel vino a ellos, escuchó su clamor y levantó un libertador para que por medio de Moisés viniera palabra de Dios al faraón y al pueblo. Y Dios se manifestó con hechos portentosos y se dio a conocer como el yo soy.
trayendo liberación, trayendo esa bendición a su pueblo, llevándolo en medio del desierto y conduciéndolo hasta la tierra prometida. Hoy el Señor quiere conducirte hacia Él. Dios quiere conducir tus pasos hacia Él para que vengas a Él y halles en Él el descanso que necesita tu vida. Porque Él quiere hoy que tu corazón se llene de esperanza, de convicción, de seguridad y de fe, para que los pasos que vayas a dar de ahora en adelante los des bajo la soberanía de Dios, los des bajo el poder de Dios. Dile: Señor, hoy yo te entrego mi fragilidad, mi carga, mi opresión, mi debilidad. Tú sabes, Señor amado, que he esperado en ti pacientemente, en esas promesas que están en tu palabra. Y hoy, Señor, yo te ruego que esas promesas, Señor, que están en la palabra, oh Dios, puedan ser parte de mi vida, puedan ser una realidad en mi vida. Yo no sé si has recibido una promesa especial de parte de Dios, de lo que Dios hará con tu vida, con tu ministerio, con tu familia en este tiempo, pero hoy ven al Señor. Cree en el Señor, hoy sueña, pon esa esperanza de que el futuro será mejor, porque como dije, se vale la pena soñar por un mundo mejor, por un país mejor, por una situación mejor, aunque estemos viviendo tiempos de enfermedades, tiempos de virus, de pandemias, donde se han cerrado muchas puertas. Pero Dios tiene el poder para abrir nuevas puertas para tu vida en este tiempo. Confía en Él, ven a Él. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es la promesa que encontramos en su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana acercarnos a ti y creer en las promesas de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Le das gloria al Señor en esta hora? Bendice su santo nombre y glorifícale. Gracias te damos, Señor. Bien, a todos les animo a que sigan adelante, dispuestos a seguir firme creyéndole en el Señor. Y también les animo a que puedas disponer tu vida para servir al Señor desde el lugar donde te encuentras. Siempre haz lo mejor, da lo mejor de ti en el lugar donde estás, en tu trabajo, en tus quehaceres. Te invito para que allí en casa durante este tiempo también des lo mejor de ti. Sé un instrumento de bendición para tu familia, para los tuyos en este tiempo. Dios te ha llamado para que seas de edificación. Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga a todos los hermanos que estuvieron allí conectados desde Medellín, desde la costa, desde Bogotá, desde el Tolima, desde Venezuela, en fin, desde España, desde el lugar donde nos puedan ver. A todos les deseo que la paz, que la bendición del Señor esté con todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.